Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos en un mundo que, por lo que leímos, siente que lo sagrado como que se está apagando. El autor menciona una lucha contra el olvido, uno impuesto por el acero y el cálculo. Habla de una opacidad, donde lo que no se ve, lo invisible, pues ya no importa tanto como lo útil. Exacto. Y para guiarnos tenemos, solo fragmentos, extractos de Los Cantos de Valiet, que parece ser el primero de una trilogía. Tenemos el prefacio, algo de los primeros capítulos, notas del autor. Son piezas sueltas, pero creo que nos dan para empezar a entender este universo. Entonces, nuestra misión es tratar de sacarle esencia de este mundo, usando solo eso, esos pedacitos. Queremos entender qué pasó con Valieth, esa ciudad mítica que cayó. Seguirle el rastro a los herederos que quedaron por ahí, dispersos, y ver qué onda con esa oscuridad antigua que parece amenazar. Temas como memoria, legado, resistencia, eso nos va a guiar. Pues empecemos por el origen, ¿no? Lo que nos cuentan estos textos. Hablan de una era de armonía, bajo unos seres llamados los antiguos, que no eran reyes, ojo, sino magos. Moldeaban el mundo usando los nombres verdaderos. Los nombres verdaderos. ¿Qué serían exactamente? Se intuye que eran como la esencia pura de las cosas. Al pronunciarlos, podías influir en la creación misma. Un poder, fundamental. Valieth era el corazón de todo eso. La llama del centro, dicen. El epicentro de ese poder ancestral. Un lugar de respeto, casi sagrado. Pero, como dicen los textos, ninguna llama dura para siempre. Así es. Llega un punto en que la tierra vomita hierro. Y con el metal, surge otro poder, el del hombre. Las forjas, los martillos de guerra, empiezan a sonar más fuerte que los nombres verdaderos. Nace un poder basado en la fuerza bruta. Y eso empieza a desplazar lo sagrado, claro. Correcto. Es interesante cómo lo describen. No es solo un cambio de herramientas, es un cambio de mentalidad. Sí, dicen que los hombres olvidan que fueron los antiguos los que les enseñaron a trabajar el metal, a construir. Como que dicen, esto es nuestro y ya. Exacto. Y como son más, surge el desprecio, la rebelión contra los maestros. Se creen autosuficientes. Y ahí se instaura la era del acero, construida sobre las ruinas de la era anterior. Las ciudadelas de Valieth, que eran centros de saber, van cayendo una a una. Se siente como una tragedia anunciada, ¿no? Totalmente. Una tormenta que ya llegó. Y eso nos lleva directo al ocaso de Valieth, la ciudad sitiada por el reino de la bestia escarlata. Y al frente, una figura clave, aterradora, el nigromante. ¡Ah! El nigromante. ¿Qué sabemos de él según estos fragmentos? Aquí hay un detalle crucial. Este nigromante, Erion, no es un enemigo cualquiera que vino de afuera. Fue un hijo de Valieth, un sabio, pero consumido por la ambición y, ojo, influenciado por algo llamado Urdrakal, la sombra escarlata, una entidad que parece ser la corrupción pura. O sea, un traidor. El peor tipo de traidor. Y su meta no es solo conquistar, quiere borrar Valieth, que nadie la recuerde, erradicarla por completo. Los últimos custodios, los caballeros, defienden la ciudad. Mencionan a uno, Cairred, de la llama invertida. Sí, y luchan sabiendo que no pueden ganar militarmente. Es una lucha por fidelidad a esa llama ancestral, por el significado más que por sobrevivir. Una resistencia, heroica, pero condenada. Mencionan defensas específicas, ¿verdad? El atrio de Kaldur. Exacto, donde se defendía el saber mismo. Y otros puntos, defendidos con rituales desesperados. Hay un sentido muy fuerte de sacrificio para preservar la esencia, el nombre, aunque todo lo demás se pierda. Es conmovedor en cierto modo. Y dentro de la ciudad, el clímax parece ser el duelo entre Cairred y el nigromante. La descripción del nigromante es, no lo describan como un hombre. No, dicen que es la grieta, el eco, el final que aprendió a caminar. Sugiere algo roto, pervertido en su esencia misma. Es una lucha de voluntad contra el abismo, básicamente. Y Cairedd, impulsado por pura desesperación y deber, logra herirlo. Pero justo en ese momento, tiene una visión terrible. ¿Qué ve? Algo peor que la destrucción. Ve una oscuridad que no quiere destruir el mundo, sino habitarlo, corromperlo desde adentro.
Ese horror existencial lo paraliza y pierde el combate. Pero el nigromante no lo mata. Curiosamente no. Lo deja vivir, quizás por desprecio o para que vea el fin. Caereth sobrevive, herido, entre las ruinas. Y ahí es donde recibe la última petición de la reina Caeleth, moribunda. La promesa. La promesa que lo ata a la vida. Búscalos, protégelos. Se refiere a los gemelos recién nacidos, los últimos herederos. Ese juramento se convierte en su única razón para seguir. Y con esa promesa, la historia como que se parte en dos, ¿no? Ahora el foco está en salvar a esos bebés. Ahí entra Cael Vareth. Cael Vareth, comandante de la guardia. Lo describen como la sombra tras el trono. Un tipo leal, pero enfrenta un dilema terrible. Su deber es morir en la muralla defendiendo la ciudad. Exacto. Pero la reina Lyreth, por quien él siente algo más, un amor callado, le pide otra cosa. Salvar a los niños, le dice. Si ellos viven, Valieth vivirá. Uf, qué elección. El honor del guerrero contra la esperanza del futuro. Y elige el legado. Huye con los gemelos por pasadizos secretos. Pero la esperanza dura poco. Los emboscan, criaturas de sombra y el propio nigromante. La situación es desesperada. ¿Qué hace Cael? Una jugada maestra y terrible a la vez. Separa a los gemelos. Le da a Alden al último jinete que le queda, Cerys, y le ordena cabalgar al norte, a un lugar llamado Rocafría. ¿Y con Liam, el otro? Para salvar a Liam, Cael usa un poder extremo, prohibido quizás. Abre una grieta dimensional, un portal inestable. Logra pasar al niño. Pero él se queda atrás. Se interpone entre Liam y el nigromante que lo sigue. Queda atrapado en ese vacío entre dimensiones. El texto dice que se convierte él mismo en la puerta, la muralla. ¡Wow! Un sacrificio tremendo. No muere, pero... Queda fuera de juego, digamos. Exacto. Queda en una especie de suspensión, agotado. Y Liam, el bebé, está a salvo pero inconsciente al otro lado. Y así, las semillas de Valieth quedan esparcidas, destinadas a crecer en tierras muy distintas. Clarísimo el tema del destino y la elección ahí, ¿no? ¿Estaba Cael destinado a eso o fue su elección la que selló su suerte? Totalmente. Una pregunta que queda flotando. Y ahora veamos esos caminos separados. Primero Liam. Después del sacrificio de Cael, despierta en un lugar desolado. Cael está cerca, inmóvil, como una estatua. Y ahí aparecen unas figuras bastante misteriosas. Sí, una mujer, Azura, con un manto que parece de estrellas muertas, muy enigmática, y un dragón negro imponente, Elian. Azura ve algo en Liam, una llama olvidada, y también reconoce la voluntad de Cael. ¿Y qué hace? Con un susurro en una lengua antigua, sume a Cael en un sueño todavía más profundo, como para preservarlo, y se lleva a Liam. Lo cría en un santuario oculto, la Casa del Sol Naciente. Me imagino que no fue una crianza normal. Para nada, Azura no es una mamá, es una mentora implacable. Su meta es que Liam recuerde la magia que lleva dentro. Le dice, la llama que llevas no es tuya. Y también, la magia no se aprende, se recuerda. O sea, el poder está ligado a la memoria, muy distinto a la era del acero, donde el poder es fuerza bruta o técnica. Exactamente. Liam pasa por un proceso duro, lleno de dudas, pero su poder empieza a despertar. Tiene sueños recurrentes, visiones de una batalla en una llanura de ceniza roja. Y ahí lo llaman Namgresin, hijo del lobo. Y lo fascinante es que Alden, su hermano, tiene la misma visión. Sí, eso establece una conexión profunda entre ellos, aunque estén separados y no se conozcan. Una conexión psíquica, espiritual, algo. ¿Y qué más pasa con Iliam? Hay una prueba clave, la del desierto. Tiene que vincularse con el dragón, Elian, pero no dominarlo, sino hacer un pacto de respeto. Queda sellado con una herida que el dragón le hace. Después de eso, Azura le cuenta más de su herencia, del peligro del nigromante y del rol que debe asumir. ¿Y cuál es ese rol? Se convierte en el juez de la sombra. Su misión, cazar a los traidores de Valieth. Mencionan a uno, Caereth, el paladín caído. Y vemos cómo usa su poder, recordado, ese Namerín, para impartir justicia. Una justicia bastante dura. Desintegra a Caereth al pronunciar esa palabra. Liam se perfila como un cazador, una fuerza activa. Muy intenso. Mientras tanto, Alden. Su camino es totalmente opuesto.
Radicalmente diferente. Cerys, el jinete que lo llevaba, muere cerca de Rocafría. El niño queda solo y lo encuentra Tarn, un leñador, un tipo solitario, de pocas palabras. Y lo crían Tarn y Lerna, otra figura marcada por la pérdida, ¿no? Sí, lo crían en la dureza de las montañas. Crece fuerte, callado, más conectado con la naturaleza, con la forja, con el esfuerzo físico. Nada de magia olvidada. Lo llaman el hijo del invierno. Su vida cambia cuando conoce a Elaira. Exacto. La defiende de un oso enorme por puro instinto. Y ahí se revela una fuerza y una ferocidad que ni él conocía. Es como el despertar de el lobo de las montañas. Un poder más terrenal, físico. Y también tiene la visión, la misma que Liam. La batalla, los lobos de ojos azules y una voz que le dice que recuerde quién fuiste antes del yugo del hierro. Increíble conexión, ¿verdad? Vidas opuestas. Pero esa visión los une. Sugiere un destino compartido, a pesar de todo. Alden se vuelve una especie de héroe local en Rocafría, ¿no? Por actos de fuerza, casi. Inconscientes. Sí, rescata a un niño rompiendo hielo con su cuerpo, caza un jabalí gigante para la aldea, mueve una roca imposible para salvar a otro niño, defiende a gente en la taberna. Se gana el apodo de El Leñador. Una leyenda forjada en la acción pura, no en la magia. 2 hermanos entonces. Uno recuperando la magia con dolor y disciplina. El otro manifestando un poder bruto, instintivo, forjado en la supervivencia. Son la encarnación perfecta de esa dualidad que recorre toda la historia. Magia y fuerza, intuición y voluntad, pero unidos por ese legado y esa visión. Y mientras ellos crecen, ¿qué pasa con los guardianes originales? Caireth, el caballero de la promesa. Su camino es... duro. Durísimo. Sobrevivió a la caída, sí, pero pagó un precio altísimo. Los fragmentos hablan de años como fugitivo, el hombre sin fuego. Incluso fue gladiador en arenas clandestinas. Lo llamaban el fantasma del cuadro. ¡Qué caída para alguien de su linaje! Refleja un poco el estado del mundo, ¿no? Lo noble degradado, lo sagrado olvidado o convertido en espectáculo barato. Totalmente. Pero su juramento a la reina Cailleach lo mantiene en pie. Sigue buscando pistas de los gemelos. Y finalmente, un rumor en una taberna lo lleva a Rocafría. Hablan de un joven con una fuerza descomunal, Alden. Pero el peligro también lo sigue a él. Sí, esa misma noche ve como un cazador de fuegos, que parecen ser agentes dedicados a borrar la memoria y la magia, silencia al tipo que le dio la información. Caireth se da cuenta. El enemigo también está buscando a Alden. ¿Se enfrenta al cazador? Sí, en el bosque. La lucha es difícil. El cazador usa magia oscura, corrupta. Caireth está debilitado por años de penurias, pero logra vencerlo. Y encuentra pruebas que confirman el peligro sobre Alden y Rocafría. Llega a Rocafría justo a tiempo. Justo a tiempo para salvar a Alden de la ira de un noble local, Lord von Byron. Después de que Alden defendiera a Elaira. Es como su regreso al papel de protector. Y para proteger a Alden, desafía al campeón de Baefron. A un gigante llamado Gorthan. Y lo derrota con una facilidad pasmosa. Un solo movimiento preciso. Ahí vemos resurgir al caballero de Valieth de entre las cenizas del gladiador. Ese acto le permite acercarse a Alden. Y empieza a entrenarlo. Sí, pero no solo a pelear. Lo crucial es que empiece a enseñarle a controlar esa fuerza bruta, esa rabia que Alden lleva dentro. Y parece que Caireth reflexiona sobre su propio pasado, un amor perdido, Saria, quizás sobre la rigidez de su antigua orden. Intenta darle a Alden una guía más humana, tal vez, como redimiéndose un poco a sí mismo. Así que Caireth empieza a moldear al lobo de las montañas. Y mientras, ¿qué pasa con Cael, el otro guardián, el que quedó atrapado? Bueno, el destino de Caireth Vareth toma un rumbo totalmente distinto. Finalmente retorna o lo despiertan de esa suspensión. ¿Dónde? ¿Quién lo encuentra? Lo encuentran y cuidan en un lugar llamado El Refugio. Ahí están Borval y los cantores del velo. Parecen ser otros guardianes de la memoria de Valieth, pero que viven en el corazón de una montaña sagrada. Otra facción dedicada a preservar el pasado. ¿Y qué descubre Cael allí? Borval le muestra visiones en un cuenco de obsidiana. Ve la verdad. Liam está con Azura, aprendiendo magia. Alden está en Rocafría, descubriendo su fuerza. Ve la naturaleza complementaria, pero dividida, de los hermanos. Y ve la amenaza creciente del nigromante, que ahora llaman Sulemnur.
y de otras entidades oscuras que su poder ha liberado. Eso debe generarle un conflicto tremendo con su promesa a la reina Lirath, la de protegerlos. Enorme. Protegerlos directamente parece imposible. Quizás hasta contraproducente por cómo son sus poderes y destinos. Pero Borval le da otra perspectiva. Le dice que tiene que morir como protector, para renacer como el puente. ¿El puente? ¿Entre quiénes? Un puente entre los hermanos, entre el pasado olvidado y el futuro incierto. ¿Y Kael acepta ese camino? Sí, para transformarse, tiene que descender al núcleo mismo de la montaña sagrada, un lugar descrito como un vacío primordial. Es un viaje súper simbólico de muerte y renacimiento. Entra en ese abismo sabiendo que el Kael-Barret que era, ya no va a volver. Es notable cómo los dos guardianes, Caereth y Kael, tienen que pasar por una especie de muerte simbólica, ¿no? El gladiador roto, el protector atrapado, para poder asumir sus nuevos roles. Caereth como mentor, Kael como conector. Exactamente. Y esto nos lleva directo a los temas centrales que laten en estos fragmentos. La tensión entre lo sagrado y lo profano es constante. Valieth como símbolo de un mundo conectado a lo invisible, a la armonía, frente a la era del acero, enfocada en lo tangible, la fuerza, el dominio. Y el tema de la memoria y el olvido, que es quizás el más claro. El autor lo dice en el prefacio. Toda la trama parece girar en torno a esa lucha por recordar linajes, poderes, el canto perdido de Valieth, contra un mundo que prefiere la amnesia, lo práctico. Las historias, los nombres, los símbolos, son armas en esa guerra silenciosa. La dualidad es otro pilar fundamental. Los gemelos son el ejemplo más obvio. Magia y fuerza, intuición y voluntad. Pero está en todos lados. Luz y sombra, elección y destino, poder que crea y poder que destruye. El conflicto central parece ser entre el legado luminoso de Valieth y la oscuridad del nigromante y Urdrakal. Y finalmente, el poder y cómo corrompe. Vemos distintos tipos de poder. La magia antigua, la fuerza física, la lealtad, la manipulación. Y el poder oscuro que nace de la ambición. El caso de Aerion, el nigromante, es el ejemplo perfecto. Su deseo inicial, quizás de preservar Valieth a su manera, lo llevó a abrazar la sombra y convertirse en lo que combatía. Entonces, recapitulando dónde nos dejan estos fragmentos. Valieth cayó físicamente, pero su esencia, su canto, sigue vivo en la memoria y en la sangre de los herederos. Los gemelos, Liam y Alden, separados pero conectados por visiones y un destino común. Ya empezaron a despertar sus poderes, guiados por figuras complejas, Azura y Caereth. Caereth está en Roca Fría, guiando a Alden, ayudándolo a controlar su poder mientras él mismo lidia con sus fantasmas. Y Kael-Barret está en plena transformación en la montaña, preparándose para ser ese puente clave. Y la amenaza principal, el nigromante Aerion o Sulemnur y la sombra escarlata Urdrakal, están ahí, acechando. Buscan a los gemelos. Sus planes parecen involucrar fuerzas oscuras, antiguas. Quizás esa puerta de abajo que mencionan las visiones. El conflicto recién empieza. El autor nos deja esa reflexión en el prefacio, ¿no? Una crítica un poco velada a nuestra época, al escribir contra el incesante ruido del olvido y ese desprecio por lo invisible frente a lo útil. Y eso me deja pensando. Una última pregunta, quizás para reflexionar después de esto. En nuestro mundo real, tan lleno de información rápida, de pragmatismo, de lo inmediato, ¿qué valor le damos realmente a detenernos a escuchar esos cantos olvidados? Esas historias, mitos, memorias que tal vez nos conectan con algo más profundo que el cálculo y el acero del día a día. ¿Qué podríamos estar perdiendo, como personas, como sociedad, al dejar que esas resonancias más sutiles se ahoguen en el ruido constante? En un progreso que, a veces, parece que le falta un poco de alma. Una pregunta que, sin duda, sigue resonando mucho después de leer estos fragmentos.